Bueno, buenas noches para todos y para todas. Gracias por perseverar. Un segundo día de un triduo. Eh, Podemos decir que somos muy ignacianos porque Ignacio generalmente todas las cosas las divide en tres. Entonces, puede ser que ayer se lo podríamos haber atribuido al Padre, hoy se lo podremos atribuir al Hijo y mañana al Espíritu Santo. Pero como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo siempre están juntos, yo quiero invitarlos y también quiero invitarme a que podamos en este momento hacer un salmo de alabanza, un salmo de acción de gracias, eh, un Magnificat, como querramos decirle, como manera de disponernos y prepararnos para comenzar esta exposición. El día de ayer la invitación ha sido tanto grupal como para después personalmente poder reflexionar a la luz del itinerario que hemos recorrido de la primera etapa de Ignacio, que fue su primera etapa de conversión, o sea, bueno, vamos a decir desde el momento en que Ignacio es engendrado por sus papás, hasta el momento en que Ignacio es engendrado en el espíritu y se pone en camino. Y nosotros nos quedamos ahí con Ignacio, que después de haber capitalizado estas tres frustraciones que ha vivido en su vida hasta ese momento, y que podríamos encontrar algunas más, pero por lo menos tres, ¿no? La primera, no podemos decir hasta cuatro, pero no sé si eso se llamaría frustración. Entonces, si hay psicólogos, psicólogas, me da como un poco de ver si eso es o no frustración. Pero sí, yo lo voy a atribuir como a una cuarta frustración. Un niño eh, pequeño, recién nacido, como dicen algunos historiadores, o un niño como de unos 7 años, como dice uno de los primeros compañeros de Ignacio, pierde su madre. Creo que para toda persona una pérdida de esa envergadura es una frustración. Él se ha visto frustrado en su relación como hijo. Pero la vida, su contexto, su psiquis, su realidad, su manera de vivir las cosas, lo llevó a no morirse junto con su madre. Primera frustración. Segunda frustración. Decíamos que Germana de Foix, la segunda esposa de Fernando el Católico, cuando Ignacio estaba sirviendo en Arévalo, Germana de Foix toma las riendas de la corte, o por lo menos de algo de la corte, de lo que tenía que ver concretamente con la parte económica, y así en medio criollo argentino podemos decir que se deshizo del contador. Y obviamente al deshacerse del contador, se deshace de todo el grupo. Y en ese grupo estaba Ignacio. Gracias a la esposa del contador, don Velázquez de Cuéllar, que le sugiere a Ignacio
irse a servir a la corte de Nájera, que ya era otra historia. Ignacio vive una frustración. Yo les había dicho ayer que el Fernández de Cuéllar ha sido una persona muy significativa en la vida de Ignacio y que esa significatividad no solamente fue afectiva, o tal vez porque fue afectiva, fue verdaderamente efectiva. Este hombre ayudó a Ignacio en su formación, en todos los aspectos de la vida, y eso repercutió en muchos aspectos que nosotros podemos ver en ese Ignacio maduro, fundador o cofundador con ese primer grupo de la primera compañía de Jesús. Vamos a otro paso de frustración. Este hombre que estaba absolutamente seguro de que con su muy buena voluntad, con sus grandes deseos de honra y de gloria, iban a derrotar a una tropa que triplicaba en número a lo que era la tropa que tenía el grupo en el que estaba Ignacio. No solamente invaden la muralla de Pamplona, sino que también invaden el orgullo de Ignacio. Ignacio cae. Ignacio hace reverencia. Ignacio, de manera casi obligada, se postra ante su ego, no por propia voluntad, sino por una tercera frustración. Y una cuarta frustración es esta de darse cuenta que tenía entre 26 y 30 años y no tenía posibilidades de recuperar estéticamente su pierna, porque por más cirugía que le hayan hecho y él se ha sometido, como bien lo sabemos, a todo ese trabajo que está descrito en la misma autobiografía, que fue como una carnicería, que Ignacio experimentó el prácticamente sentirse que se moría. Ignacio se moría. Entonces le atribuyen a que por la noche, por el milagro, que él se salva de morirse, ¿no? Pero en ese tiempo de los 9 meses en el que se gesta el discernimiento ignaciano, dentro del espíritu, dentro del alma de Ignacio, no en las afueras de su persona, sino desde su propia realidad, desde sus propias experiencias, en su mismo cuerpo. Por eso es tan importante todo el tema de las sensaciones. Por eso es tan importante todo el tema de los pensamientos, cómo quedaba él con los pensamientos respecto a las lecturas que tenía, como hemos dicho ayer varias veces, que todo comenzó con la lectura de 2 libros. Y también todo comenzó con la lectura de 2 libros porque se frustró
su deseo de leer. También ahí está la frustración de darse cuenta con 26, 30 años, ¿qué hiciste, Ignacio, de tu vida? Estar 9 meses postrado, sin todas las distracciones que nosotros podemos tener hoy, el wifi, el superfi, un montón de cosas. Ignacio no tenía señal de internet. Las paredes de la Casa Torre de Loyola son verdaderamente muy, muy sólidas y muy gruesas. Y son sólidas y son de piedra porque es una casa torre preparada para la defensa del ataque. Ese es otro detalle. La familia de los Loyolas tenían una casa sólida, de arquitectura sólida, porque estaba preparada para los ataques. Bueno, ese detalle arquitectónico es para decirle que Ignacio no tenía muchas posibilidades de distracción. Entonces, de manera cuasi obligada, tenía que adentrarse y encontrarse con ese gran mundo interno, con esas grandes batallas internas, con esas soledades existenciales internas, y tal vez reconciliarse, y tal vez también reorientar su vida. Si hasta ahí él no había hecho nada significativo, a partir de la lectura de la vida de Cristo y a partir de la lectura de la vida de los santos, sobre todo nos conta que fue Santo Domingo y San Francisco, porque él dijo, si Santo Domingo lo hizo, si San Francisco lo hizo, ¿por qué yo no? Entonces, este Ignacio, que ha vivido tantas frustraciones, y ya vamos a ir viendo otras frustraciones más adelante, yo quisiera volver a invitarlos, volver a invitarme a compartir, porque ustedes seguramente han hecho la tarea, que demos gracias a Dios por esas heridas o frustraciones de nuestra historia que ya son fuente de vida y de crecimiento. Entonces, yo los invito y me invito a que digamos simplemente, te doy gracias, Señor, porque esta frustración me llevó a esta fuente de vida. Yo me imagino que cada uno de nosotros más o menos claro tiene bastante frustraciones en la vida. Desamores, desilusiones, rupturas, etcétera. Proyectos frustrados en los cuales hemos puesto muchas energías, personas que han intervenido en nuestra vida y la han complicado. Por ejemplo, en nuestra vida también hay una Germana de Foix, en nuestra vida también hay una bala de piedra, en nuestra vida hay heridas, en nuestra vida tal vez también hemos vivido, hemos experimentado la muerte temprana de mamá o de papá o de un ser querido. Puede ser que también en nuestra vida hayamos experimentado ¿y qué he hecho? Y a raíz de esa pregunta de vacío y de ponerme cara a cara con lo que es la frustración, decir, ¿qué he hecho? Y desde ahora en más me determino a. Y esa es la salida, ¿no? Nada de todas estas frustraciones que Ignacio ha vivido, él se la ha buscado. O sea,
Ignacio no era una persona que estaba enferma buscando frustraciones, ¿no? Yo creo que los que estamos acá tampoco. Entonces, los invito a dar gracias por esas frustraciones a los que se animan, a los que quieren y desean, y es su determinación deliberada, a compartir en voz alta, a modo de acción de gracias, aquello que ha sido una puerta que parecía que se cerraba o una ventana que parecía que se cerraba y de pronto eh, se abría una gran puerta, como le pasó a Ignacio. Con mucho respeto, con mucha unción, vamos a construir este espacio de acción de gracia para seguir empatizando con la vida de Ignacio, esa vida en abundancia que Ignacio vivió desde sus comienzos hasta el final de sus días. Podríamos decir que es una vida en abundancia forjada a base de frustraciones. Yo le doy gracias al Señor por esa negligencia médica que sufrí hace 26 años. Yo doy gracias por el tiempo de no quedar embarazada. Yo doy gracias por mi encuentro con la espiritualidad ignaciana después de un tiempo de vacío, de mundanidad. Gracias, Señor. Yo doy gracias por la muerte de mi madre a temprana edad y que eso me hizo salir adelante en toda mi vida. Yo le doy gracias al Señor por la extrema pobreza que viví de niña y la enfermedad de un ser querido. Te doy gracias, Señor, porque me acompañaste cuando mi hijo falleció y ahora eres mi soporte y en ti está puesto toda mi vida y todo mi corazón. Yo te doy gracias. Escuchamos. Yo te doy gracias, Señor, por mi viudez prematura. Yo te doy gracias, Señor, por la frustración de no haber podido terminar mi maestría y ya se me llegó la edad y ya no puedo entrar otra vez a la universidad, pero esto me ha hecho estudiar otras cosas de la espiritualidad ignaciana y me siento sumamente agradecida, por ejemplo, sumamente agradecida de poder ser acompañante espiritual. Gracias. Yo doy gracias a la vida después de haber tenido COVID. Yo no sé si darte gracias, Señor, o reclamarte, porque mi vocación religiosa no pudo ser posible. Pero bueno, gracias en el fondo.
Doy gracias al Dios de la vida por reencontrarme con la espiritualidad ignaciana y por medio de la misma poder servir a los demás. Señor, soy consciente de que mi carga genética está registrada las luces y sombras, las mezquindades y generosidades, la paz y la guerra de nuestros antepasados. Pero creo que con la ayuda del Espíritu Santo he podido sacar lo mejor de mis antepasados y mejorarlo para un bien mayor. La guerra, convertirla en paz, las mezquindades en ser generosa. O sea, la sombra, tratar de sacarlas, hacer luces para mí y para los otros. Gracias, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque mi familia no es católica practicante. Te doy gracias porque mi familia no acepta mi vocación religiosa. Y todo eso a mí me lleva a abrirme al mundo, a los demás, a coger todo tipo de religión, todo tipo de persona y sentirlo de verdad, mi padre, mi madre, mis hermanos. Yo te doy gracias, Señor, porque todo lo que he pasado a través de mi vida es lo que me ha fortalecido para seguir adelante cuando sea mi momento. Yo te doy gracias, Señor, por las distintas situaciones que he vivido en mi historia, la separación de mis padres, el término de mi congregación acá en Chile, la salida de la vida consagrada, que de alguna manera he ido rescatando ese amor profundo que tú tienes conmigo, ese deseo de seguirte en la condición en la cual me encuentro hoy día, mujer casada, contenta, profesora. Creo que a través de la experimentación de la debilidad, de la fragilidad humana, me doy cuenta y puedo amar más profundamente, a pesar de mi debilidad y mi fragilidad también. Yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, por la diversidad de mi familia. por la oportunidad. Gracias, Señor, por la oportunidad que me has dado de conocer diferentes espiritualidades, todas ellas maravillosas. Sin embargo, noto ahora que la espiritualidad ignaciana me llena más, como que es el reencuentro de todas por el compromiso eclesial. Gracias, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por la diversidad de mi familia, que trae tanta riqueza y también tantas frustraciones y obligaciones, que nos abre hacia un campo de la tolerancia y de la comprensión. Te doy gracias especialmente por mi hijo Francisco, que nos ha traído su discapacidad como un motivo de crecimiento en el amor, en ese amor oblativo, en ese amor que nos asemeja un poquitito a ese amor que nos tiene Jesús a pesar de todas nuestras debilidades. Gracias, Señor. Yo quiero, gracias, Señor. A ver.
Ana María, adelante. Yo quiero dar gracias. Quiero dar gracias porque la fragilidad de mis padres, la falta de protección o fidelidad en su paternidad y maternidad por su propia fragilidad, me hizo y me regaló el descubrimiento de encontrarme con la incondicionalidad del amor de Dios, con esa fidelidad y esa presencia que nada lo daña, que siempre está, y que me llena de amor el corazón y me hace agradecer los padres que tuve y la historia, que gracias a eso me abrió y me lleva a descubrirlo todos los días. Gracias, Señor. Bueno, vamos a coger esto, vamos a continuar después con los que todavía no han podido expresar, pero ya desde ya vamos a comenzar diciendo gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Padre, gloria al Espíritu Santo. En este segundo día de preparación vamos a seguir con el trayecto de esta etapa segunda de Ignacio. Nosotros habíamos descrito la primera etapa de Ignacio como su etapa de conversión primera, digamos. Acá Ignacio, decíamos ayer, que se determina en ir a Jerusalén para ayudar a los peregrinos. Él quería imitar a Jesús, vivir como Jesús, para ayudar a los demás. Y la mejor forma que él encontró es ir a Jerusalén, pero en realidad él estaba de moda ir a Jerusalén, estaba de moda de ir de peregrinaciones, pero su determinación era ir a quedarse a vivir a Jerusalén. Entonces cuando él sale de Loyola y toda su familia le dicen que estaba súper loco, Ignacio se pone muy firme, se determina, y a pesar de que lo traten de loco, él se pone en camino hacia el fin que era su horizonte marcado, llegar a Jerusalén para vivir, para imitar, no es una palabra casual, para imitar a Cristo. ¿Qué experiencia tenía Ignacio en este tiempo? Estamos hablando de una primera conversión y ahora estamos empezando a hablar de una segunda conversión. ¿Qué experiencia creen ustedes que Ignacio tenía de la figura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hasta antes de llegar a Manresa? Ignacio en este trayecto, tanto ad intra como ad extra, era un hombre religioso, un hombre que rezaba, que hacía procesiones, que iba a misa, pero que vivía su vida
como tantos religiosos muy católicos que de pronto conocemos. ¿Qué quiero decir con esto? Que Ignacio hasta acá no tenía una experiencia del amor gratuito de Dios Padre. Ignacio hasta acá vivía desde el deber ser, como muchos religiosos. Me refiero religioso a toda persona que está ligada a una religión. De la que más voy a hablar, de la que más puedo criticar, es a la que pertenezco, que es la católica, ¿no? Entonces, Ignacio, sanada la herida y clarificada su nueva dirección de su vida, Íñigo con su renguera se puso en camino. Y a mí me fascina decir que Ignacio o Íñigo con su renguera se puso en camino. Y acá hay otra nota que es valiosísima para capitalizarla en nuestra vida espiritual. ¿Por qué será que la renguera no le impidió a Ignacio ir peregrinando? ¿Por qué será que Ignacio, rengo y todo, cojo y todo, siguió andando? Él tenía dos cojeras, una externa que era evidente y una interna que era evidente. Ignacio, con todas esas frustraciones que tenía, pero vamos a hacer honor a los 500 años de la herida de bala, a partir de esa herida, Ignacio quedó impactado en su ego. Ignacio quedó rengo en su ego. Se dio cuenta que era humano. Cuando Ignacio caminaba por estos caminos de Castilla y después por los caminos de Cataluña y después por los caminos de Valencia y después por los caminos de Jerusalén y después por los caminos de París y después por los caminos de Roma y después por un montón de países que él anduvo buscando dinero y todas esas cosas, siempre su renguera lo puso en camino. ¿En qué camino lo puso? En el camino de ubicarse, que era humano. A Ignacio la renguera lo solidarizó con sus prójimos, lo hizo más empático, porque con la brillantez que tenía este hombre, porque de verdad un hombre brillante, estratega, exitoso, tener este tipo de renguera, nosotros también seguramente tenemos alguna renguera, ad intra y ad extra, y que cada tanto nos recuerda que somos humanas. Y el reconocernos humanas nos lleva a la compasión. Y reconocernos humanas, cada vez que nosotros nos reconocemos más humanos, más humanas, somos más divinos. ¿Por qué? Porque a pesar, o mejor dicho, a través de nuestras
rengueras y a pesar o a través de nuestras heridas es por donde Dios puede entrar y manifestarse como Padre amoroso desde un amor gratuito que nos lleva a amar de manera gratuita, de manera solidaria, de manera compasiva. Solo quien ha atravesado la noche del dolor puede verdaderamente empatizar con el hermano y con la hermana. Solo quien ha atravesado la experiencia de vivir una vida en plenitud puede empatizar con el hermano y con la hermana. Porque no estamos solamente llamados a empatizar con aquel pobrecito, pobrecita, que a nosotros nos hace sentir un poco más superiores. La humildad también radica en alegrarme de verdad cuando a mi hermano, a mi hermana, le va muy bien en la vida. E incluso cuando a mi hermano, a mi hermana, le va mejor que a mí. Las rengueras, las heridas, nos hacen más humanos y más divinos. Sabemos que Íñigo, en su paso por el monasterio de Montserrat, se encontró con un legado milenario de oración y de vida espiritual. Acá están las grandes montañas. Y a mí me gusta que ustedes contemplen por un momento la aridez de estas montañas. Los que tuvimos la suerte de conocer Montserrat y de conocer Loyola, podemos hacer una comparación de contraste extremo. Yo les decía ayer que me gustaba contemplar la frondosidad del contexto en el que vivió Ignacio en su infancia. Es importante también contemplar el contexto de estos espacios geográficos en los que Ignacio también caminó y transitó. Miren la aridez de esas montañas. Miren la soledad de esas montañas. Y miren la solidez de esas montañas. Contémplenla desde... Con la foto de más abajo es una foto que está tomada desde una de las habitaciones donde yo estaba hospedada en Manresa. Ignacio hace ese traspaso. Se me desapareció el compartir la pantalla. No sé por qué. Se me cerró. Pero la vamos a abrir, porque nada es imposible para Dios. Entonces, esto de verdad volver a... Ahí está. Volver a una y otra vez a contemplar todo esto. ¿Por qué les hago hacer estas composiciones de lugar? Porque las composiciones de lugar también constituyen a la persona.
No es lo mismo haber nacido a la orilla del mar que haber nacido en un monte chaqueño, como el que he nacido yo. No es lo mismo haber nacido en Loyola que haber nacido en Cataluña. No es lo mismo haber nacido en la Ciudad de México que haber nacido en Yucatán. No es lo mismo haber nacido en Medellín que haber nacido en Cali o en Bogotá. No es lo mismo haber nacido en Santiago de Chile que en Viña del Mar. No es lo mismo haber nacido en Brasil, en Paraná o en Foz de Iguazú. No sé, no es lo mismo. Cambian los modos, cambian los paisajes y los paisajes también constituyen una personalidad. O sea que aquí Ignacio, en su paso por el monasterio de Montserrat, se encontró nuevamente con libros que han marcado su vida. Nada más ni nada menos con el ejercitatorio de la vida del abad de Montserrat, con el directorio de las horas canónicas y con el compendio breve de los ejercicios espirituales. Por lo tanto, como bien lo he dicho ayer, nosotros consideramos los ejercicios espirituales como fuente y son la médula de la espiritualidad ignaciana, porque Ignacio hizo experiencia de ellos. Pero Ignacio no descubrió el agua tibia con los ejercicios espirituales. Ignacio se basó en la experiencia de otras fuentes que tienen una fuerza muy grande en el libro de los ejercicios. El texto que nosotros llamamos autógrafo está escrito por un sacerdote que tomó apuntes de un jesuita de la primera hora, de los primeros compañeros de Ignacio. Ignacio lo que hizo con ese manuscrito fue hacerle correcciones, enmiendas y tachaduras. No tiene totalmente la letra entera y verdadera de Ignacio de Loyola. Tiene algunas enmiendas y correcciones. Es lo más original que nosotros tenemos y conservamos como fuente. ¿Qué pasó con el librito de los ejercicios que Ignacio escribió durante 20 años? No lo sabemos. Honestamente, no lo sabemos. Pero de lo que lo tenía incorporado porque lo pudo transmitir muy bien a sus primeros compañeros y sus primeros compañeros lo transmitieron muy bien a sus ejercitantes, de tal modo que ese ejercitante tomó tan bien los apuntes que Ignacio lo único que hizo fue enmendar y tachar algunas cosas. Mañana se lo voy a mostrar porque tengo una copia del texto autógrafo. Entonces, en Montserrat, Ignacio no solamente depone sus armas y hace la vela de armas y entrega su arma, su sable, digamos, su espada, para hablar con propiedad, entrega su espada a la Virgen de Montserrat, y se viste como mendigo. Y ahí desciende. Esta es otra palabra que la estoy subrayando. Ignacio baja. Ignacio desciende. Desde esas altas montañas hacia Montserrat. En Montserrat, él se va a encontrar
con unas cuevas. Perdón, en Manresa se va a encontrar con unas cuevas. Era propio de la época hacer peregrinaciones a Montserrat y era propio de la época que muchas personas se retiraban a lugares místicos para orar y estar a solas. Sabemos que Ignacio hace su confesión general que dura muchos días en Montserrat, hasta que el abad le dice a Ignacio: basta. Ya hiciste toda la confesión de tu vida, basta, Ignacio, basta. Ignacio, eso después lo pone en el libro de los ejercicios, el tema de, digamos, él recomienda la confesión general en un momento de los ejercicios espirituales, cuando hacemos los ejercicios completos. ¿Qué conoció Ignacio de esto? Por eso elegí estas fotos. De lo que estamos absolutamente seguros de que Ignacio vio es el río Cardoner y la Seu, la iglesia que está en el fondo, y parte del puente, porque el puente fue destruido y después fue construido. Lo de las cuevas no está probado en los primeros documentos, pero la cova es un lugar de mucha devoción. Y a mí me da mucha devoción la cova. Más allá, si Ignacio en la cova estuvo o no estuvo. Más allá, si de verdad Ignacio se hospedó en esas cuevas o en esa cueva donde hoy hay una capillita a la cual los que solemos ir a Montserrat en alguna oportunidad, vamos y rezamos con tanta devoción. Lo que sí podemos tener absoluta certeza es que Íñigo desciende, Íñigo se abaja a sus propias cuevas, a sus propias oscuridades, a sus infiernos, para dejarse hacer por Dios y ayudar a las ánimas. Aquí es en Manresa donde de manera más clara Ignacio expresa, y está registrado en los primeros documentos, la ayuda a las ánimas. Queda absolutamente convencido de la importancia que tenía ayudar a las ánimas, asociado al acompañamiento espiritual o a la cura de ánimas, como se suele decir también. Registremos también nosotros hoy cuáles son nuestras cuevas, cuáles son nuestras oscuridades, cuáles son nuestros infiernos. Porque como buen caballero era una costumbre. Un buen caballero velaba las armas y entregaba las armas a la Virgen. Era un ritual. Aquí me gusta decir algo con mucha contundencia.
en Manresa, Ignacio no entrega las armas. Ignacio aquí depone su vida. Aquí Ignacio se entregó. ¿A quién? Al amor gratuito de Dios. Pero Ignacio, para deponerse, Ignacio, para entregarse, para decidir deponerse y para decidir y determinarse, entregarse a la bondad y a la misericordia del Dios de Jesús, tuvo que experimentar la oscuridad, la humedad de sus propias cuevas interiores. Ignacio descendió a sus propios infiernos. Podía haber continuado en sus propios infiernos, porque desde las cuevas y desde nuestros propios infiernos, nosotros también sacamos pseudo ganancias. Pero acá Ignacio se depuso, se postró. ¿Ante qué? Ante el Dios Padre Todopoderoso en misericordia y bondad. Y a partir de aquí podemos hablar de otra faceta de Ignacio que ayer yo no he mencionado. Hablé de varias facetas de Ignacio, pero me faltó una, la más importante. Aquí Ignacio es el místico. Aquí nace Ignacio el místico, que al entregarse a Dios, permite que Dios empiece a trabajar en él. Aunque Dios venía trabajando en él, aunque él no era consciente. Aquí Ignacio toma conciencia de un Dios que trabaja en todo y en todos. Desde la experiencia de la iluminación del Cardoner, donde Ignacio dice que se le abrieron los ojos del entendimiento y que empezó a ver todas las cosas nuevas, no es que aprendió un curso acelerado de dogmática. Ignacio tuvo la experiencia de saberse hijo muy amado de Dios y decidió dejar de vivir como esclavo. Pasó de ser esclavo del deber ser a ser hijo muy amado. Acá está el texto famosísimo que Ignacio va a recordar durante toda su vida. ¿Qué hizo Ignacio en Manresa? Iba caminando. ¿A dónde iba caminando Ignacio? A una capilla. ¿A qué? A orar. ¿Y qué llevaba probablemente en sus manos? El libro de las horas, que había traído de Manresa. Y se iba a encontrar en una capilla para tener una conversación espiritual. Y de pronto Ignacio se detuvo en el camino. Qué importante es la palabra detenerse.
detenerme. A veces andamos caminando por la vida y no nos detenemos, no paramos. Caminamos, 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 caminamos. Ignacio se detuvo, hizo un alto en el camino, se detuvo. Miró, otra palabra importantísima. ¿Qué miró? El río. ¿Ese río? Sí, ese río. Un río pequeño. Se detuvo, miró el río y se abrió por gracia de Dios al infinito. Y ahí es donde está este texto tan maravilloso que dice: se le empezaron a abrir los ojos del entendimiento. Y no que veía visiones. Ignacio tuvo visiones de la Virgen en varias ocasiones. Acá no se tratan de visiones, sino de entendiendo, conociendo muchas cosas, tanto cosas espirituales como cosas de fe y de letra. Y esto es con una ilustración tan grande que le parecían todas las cosas nuevas. Esto sí que es una conversión. Ignacio, antes de todo esto, estuvo a punto de suicidarse. ¿Por qué? Porque Ignacio no había experimentado la bondad y el amor gratuito de Dios, que es Padre, sino que vivía desde la ley. Entonces hacía penitencias, arruinó su salud y casi se tira a un pozo, a una cueva, porque estaba abrumado por los escrúpulos. O sea, Ignacio todavía no había entendido nada de lo que significaba ser amado gratuitamente. Se había confesado varios días, pero todavía Ignacio no era una persona espiritual. Seguía siendo una persona religiosa, que creía que por su pura voluntad se iba a salvar. Acá Ignacio se enteró que el Salvador no era él, el Salvador era otro. Ese otro con mayúscula. Los ejercicios espirituales, no me puedo ir de Manresa sin decir que los ejercicios espirituales son el eje vertebrador de la espiritualidad ignaciana. Aquí hay una imagen una estampa más fea, digamos, donde Ignacio en Manresa comienza a escribir los ejercicios espirituales ignacianos. Tenemos que aclarar siempre eso, que son ejercicios espirituales ignacianos, porque ejercicios hay muchos. Ya vimos que estaban el ejercitatorio. Entonces, tenemos que, cuando queremos hablar con propiedad, tenemos que decir todo eso. Y acá aparecen unas imágenes de lo más graciosas, ¿no? Ignacio en una cueva, parece como que le está dictando la Virgen, todas cosas medio fantásticas, ¿no? Así como cuando aparecen
muchas veces escribiendo la Biblia como que pareciera que alguien le está dictando. No le estaban dictando voces externas, ni la Virgen María, ni nada por el estilo. Era lo que él iba descubriendo. Obviamente que iba obrando el Espíritu Santo, pero no era una cosa desde afuera. El que pintó la estampita no entendió nada de la espiritualidad ignaciana. Pero ¿qué es lo que nos pasa? O a lo mejor sí entendió. Pero como es tan difícil hablar de una experiencia interna, nosotros tenemos que hacer cosas raras, o tocar santos, o prender velas, o ir a peregrinaciones, o hacer rituales, o hacer macumbas. ¿Por qué? Porque no podemos expresar la vivencia interna. ¿Cómo expresa un artista la inspiración íntima y honda de Ignacio para ponerse a escribir los ejercicios espirituales? Entonces el artista lo que se le ocurre es que la Virgen le dictaba. Y como Ignacio tenía mucho amor a la Virgen, metimos a la Virgen ahí. Ignacio nunca dijo eso, pero obviamente que Dios obraba en él, Dios trabajaba en él, y él se dejaba trabajar por Dios. Y en la otra foto que aparece ahí está el libro de los ejercicios espirituales que fue aprobada por el Papa Paulo III y se publicó en 1548. Entonces, lo que nosotros lo que nosotros nos ayuda en todo esto es ir tomando conciencia día a día cómo el proceso de Ignacio es gradual, tan gradual como el mismo libro de los ejercicios. La vida de Ignacio fue un permanente dejarse criar. Por eso tan atinadamente en el principio y fundamento, Ignacio dice el hombre es, no dijo fue, es criado. Permanentemente somos criados. La espiritualidad ignaciana nos lleva a confiar permanentemente que mañana puedo ser más buena, porque Dios sigue apostando por mí, que mañana puede ser mejor, que mañana la sociedad puede ser mejor. ¿Por qué? Porque el hombre, para Ignacio, cuando dice hombre, incluye obviamente al varón y a la mujer. No tenía el problemita de género Ignacio, ese no era el problema de Ignacio en esa época. Entonces, cuando Ignacio habla de el hombre es criado, está diciendo que el hombre es, sigue siéndolo. Hay un dinamismo interno de conversión y de acción. Ignacio cree en un Dios que trabaja en él, que trabaja en su hermano, en su hermana, en su prójimo, y que trabaja en el mundo. Es un Dios que trabaja. Y nosotros somos cooperadores de ese trabajo. Pero el que trabaja es Dios. Y eso tampoco es un invento de Ignacio. Ya San Pablo y en los Hechos hay alusión de que el Espíritu Santo ora en nosotros porque nosotros no sabemos qué pedir. Entonces, nosotros aquí podemos afirmar que en
Manresa, Ignacio pasó de Íñigo religioso a Íñigo o Ignacio el místico. Y acá hay un cuadro en el que retratan a Ignacio místico. Pero ¿cómo lo retratan a Ignacio místico? Lo retratan como Rubens, el pintor Rubens, que es autor de este cuadro, lo que se le ocurrió para inmortalizarlo como místico, claro, cada uno entiende el misticismo como puede, ¿no? Haciendo milagros, expulsando demonios, levantando gente, qué sé yo, pero es un artista. Entonces, si yo me baso en eso para hacer una teología sobre la mística de Ignacio, y la verdad que me va a ir bastante mal, porque parece Ignacio el Fantástico. Ignacio ha hecho muchos milagros, claramente. En vida, Ignacio ha hecho muchos milagros. ¿A través de qué? De los ejercicios espirituales. Los ejercicios espirituales, los que tenemos la oportunidad de ser acompañante de ejercicios espirituales, cada vez que hacemos un acompañamiento espiritual en ejercicios espirituales, somos testigos directos de cómo Dios obra milagros en las personas. Es más, somos testigos directos de cómo los ejercicios espirituales han hecho y siguen haciendo milagros en nuestra vida. ¿Somos conscientes de ellos? Y cuando hablo de milagro, no estoy diciendo que se le curó la cojera a Ignacio, ni se me salieron las arrugas de mi cara, o las manchas de mi mano, o la cicatriz de una cirugía. No. Tal vez sí se me sanaron heridas hondas y profundas en mi interior. Y pude tener la valentía de perdonarme y de perdonarlo a Dios y a los demás. Solo quien ha experimentado la bondad y el perdón de Dios en su vida puede tener la valentía de decidirse a perdonar al otro. Y al decidirse perdonar al otro, se está haciendo un gran favor. No le está haciendo un favor a Dios. Dios no necesita que nosotros perdonemos. Pero nosotros sí necesitamos perdonarnos y necesitamos perdonar. Ese es el Ignacio místico. Ese es el Ignacio que logra milagros. ¿A través de qué? De un método, que son los ejercicios espirituales. Manresa, un punto de paso que se convirtió en el más significativo de la vida de Ignacio. Ignacio estuvo desde fines de febrero, principio de marzo de 1522 a 1523, más o menos agosto de 1523. Acá, ¿qué conoció Ignacio? ¿Con quién se juntó? Con el círculo de Inés Pascual, una de sus grandes compañeras, o una de las primeras compañeras de Ignacio, una de las primeras mujeres que acompañó
junto a sus amigas, a Ignacio y a esta naciente espiritualidad ignaciana. Una mujer y sus amigas. Ignacio en Manresa conoció la pedagogía de ser conducido por el Espíritu. Después de Manresa, Ignacio ya no tuvo vuelta atrás. La eximia ilustración del río Cardoner está plasmada e inspirada a las constituciones de la Compañía de Jesús, que comienzan a ser escritas en 1553. Ve la Trinidad, ve la humanidad de Cristo. Centra su vida en la humanidad de Cristo. El comienzo de la redacción de los ejercicios espirituales. Fíjense qué poco tiempo. Y en qué poco tiempo, cuántas cosas pueden acontecer en una persona que se decide a que Dios actúe. Porque desde la espiritualidad ignaciana, nosotros concebimos a Dios que obra de manera inmediata con su criatura, inmediata, o sea, sin mediación, pero contando siempre con la plena libertad de la persona. La persona tiene que decidirse a abrirse a la acción de la gracia de Dios. Como un amigo habla con otro amigo. Hay comunicación de persona a persona. No solamente la comunicación intratrinitaria entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino la comunicación inmediata del Creador con su criatura. Eso es teología ignaciana, teología dogmática ignaciana. Ignacio centra su vida en la humanidad de Cristo. Eso estaba de moda, no era nuevo, no lo descubre Ignacio. No nos olvidemos lo de la devoción moderna y todas las corrientes que en esa época de espiritualidad esplendorosa que vive España, como por ejemplo la experiencia mística de Teresa de Ávila. Por estudiar a Ignacio he tenido que estudiar un poco a Teresa, desde las cartas. No me dio para más. Cuando uno lee la experiencia que Teresa tiene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, son bastante parecidas a las experiencias que Ignacio también ha tenido del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Era propio de la época. Pero Ignacio centra su espiritualidad en la humanidad de Cristo. Ignacio va por fin a Barcelona, Venecia y Jerusalén en 1523, porque su deseo, ¿cuál era su deseo? Estamos hablando de hace una hora, desde ayer y desde hace 500 años, que su deseo era ir a Jerusalén y permanecer en Jerusalén, hablar con los peregrinos. ¿Y qué le pasa a nuestro querido Ignacio? Le dicen,
Ignacio, así como te viniste con el grupito de peregrinos, vas a tener que hacer el camino inverso. Vas a tener que desde Jerusalén ir a Venecia y volverte a Barcelona. No es posible que te quedes a vivir aquí. Le vamos a dar gracias a los franciscanos que le dijeron que no a Ignacio, porque acá Ignacio vive una frustración bastante importante. Y acá hay una mujer, gran compañera de camino de Ignacio en todo su trayecto, hasta la actualidad. Nuestra Señora de Olaz, que lo acompañó en su infancia, porque estaba muy cerquita la ermita, y sigue estando muy cerquita, Nuestra Señora de Olaz, la ermita de la Casa Torre, y la familia de Ignacio sabemos que eran muy devotos y que estaban también a cargo de la iglesia, digamos, como de la parroquia, ¿no? Eran regentes de ella, pero tenían muy cercana entonces la devoción a la Virgen de Olaz, y dicen que Ignacio iba muchas veces a rezar ahí. Nuestra Señora de Aránzazu, es un paso obligado de Ignacio de camino hacia Barcelona. Ahí dicen que Ignacio hace votos de castidad. Existe ese monasterio, muy bien cuidado. Después la nombrada Nuestra Señora de Montserrat, la morenita, a la que él depone sus armas y deja su ser de caballero para vestirse de peregrino. Y ya posteriormente la Compañía de Jesús decide poner a Nuestra Señora del Camino o a la Madonna de la Estrada como patrona de la Compañía de Jesús, que se celebra el 26 de mayo. ¿Qué pasó entre Jerusalén y Venecia en 1523? Estos son para preguntarnos, y con esto termino mi exposición de hoy. El regreso de Jerusalén a España. Frustración, oportunidad, fatalidad, providencia divina. La foto que escogí no es casual. Ignacio tuvo muchos caminos, algunos caminos obligados, pero Ignacio también tuvo caminos internos en los que él, con plena y absoluta libertad, decidió escoger. Y esos son los caminos que de verdad configuran a un místico y nos configuran a nosotros como místicos. ¿Cuáles son los regresos forzados que hemos tenido que hacer? ¿Cuáles son los caminos que tuvimos que desandar cuando estábamos tan, pero absolutamente tan, no solamente deseosos, animosos y bien determinados, y hemos hecho
todo lo posible para llegar ahí. Y cuando llegamos ahí, tuvimos que desandar el camino y regresar otra vez a la tierra donde habíamos salido. Obviamente que Ignacio volvió de Jerusalén a Venecia y de Venecia a Barcelona. Pero Ignacio ya no volvió siendo el mismo. Yo tengo la plena certeza de que Ignacio aquí descubrió lo que significa verdaderamente seguir a Jesús. Ignacio se dejó acompañar por sus primeras compañeras, las Íñiguez, Inés Pascual, Isabel Roser, grandes mujeres que fueron las primeras compañeras de Ignacio, con las que él compartió el carisma inicial. Pero cuando Ignacio va a Tierra Santa, yo creo que Ignacio se da cuenta de que Jesús nunca anduvo solo, que Jesús anduvo en compañía, que Jesús tenía compañeros. Cuando Ignacio vuelve a Barcelona, empieza a reunir a un grupo de primeros compañeros. Que mañana le voy a contar un poco la historia de lo que pasó con esos primeros compañeros, pero esos primeros compañeros no fueron los fundadores de la Compañía de Jesús. Esa fue otra frustración de Ignacio con esos primeros compañeros. No dieron el paso. Entonces, hasta acá nos quedamos hoy con la exposición. Y ahora, faltando lo que falta, quiero, yo creo que durante toda la exposición ha sido una exposición orada y reflexiva. Vamos a quedarnos unos minutitos en silencio, yo los he visto ir tomando nota, pero lo que más me interesa es que en los minutos que nos quedan podamos compartir brevemente es brevemente, no al honora, ¿con qué me quedo hoy? ¿Qué me ha regalado Dios a través de este itinerario espiritual que me he atrevido a transitar de modo ad intra junto con el ad extra histórico de Ignacio, pero que a su vez fue regalando una experiencia muy honda y muy transformadora. Con una palabra, con una imagen, vamos a cerrar este espacio. ¿Con qué me quedo esta noche? ¿Qué me regala Dios a través de este místico de ayer, de hoy y de siempre?
porque espiritualidad ignaciana tenemos para rato. Se prenden los micrófonos y yo me callo.